Bueno, a continuación le daré la bienvenida al ingeniero Víctor Miguel Ponce. Él es experto en el campo de la ingeniería hidráulica, incluida la ingeniería hidrológica y de recursos hídricos. Sus áreas de especialización son hidráulica e hidrología computacional, hidrología de aguas subterráneas, ecohidrología e ingeniería de sedimentos. Cuenta con 54 años de experiencia en educación, investigación y consultoría. Además, es autor de 6 libros, más de 50 artículos en revistas indexadas y aproximadamente 300 programas de cálculo y mil videos en línea. Bueno, ahora le doy pase al ingeniero. Muchas gracias, Ronald. Agradezco la invitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y voy a proceder a presentar el tema que voy a tratar hoy día. Esta semana en la conferencia virtual a mi cargo se llama Mecánica de la propagación de ondas en flujos de superficie libre. Este tema es un tema muy cerca a mi trabajo de 50 años, porque está basado en un trabajo que hice yo, un artículo que publiqué el año 77, que son aproximadamente 45 años ya. Y ese artículo pues me fue muy bien porque fue muy bien apreciado por la comunidad de ingeniería civil hidráulica a nivel mundial y también porque sirvió de base para varios de los artículos que pudimos escribir desde esa época, desde hace 45 años. Continuamos publicando por 20 años sobre estos temas de propagación de ondas. Este es un tema que yo aprendí, o del cual la técnica la aprendí en mi disertación doctoral, que se trató de sedimentos, pero la mecánica, o sea, el procedimiento es parecido a lo que yo voy a tratar hoy día. Hoy día tengo para ustedes dos artículos que voy a tratar. Y voy a hablar por los siguientes 45 minutos y después damos unos 15 minutos para completar la hora con preguntas y respuestas. El primer artículo se llama Propagación de ondas poco profundas en canales abiertos. Como ustedes ven, esto está en español. Es el resultado de una traducción que hemos hecho de la versión original del año 1977. Esta es la versión, esta de aquí es la versión original, Shallow Wave Propagation in Open Channel Flow. Nosotros hace un par de años o 3 años hemos traducido esta versión y la tenemos completamente ahora ya en línea en español. Les menciono que estoy en el proceso bastante tedioso de traducir todos mis artículos, que son más de 50, al español para dejarlos pues como legado cuando pues el doctor Ponce ya no esté por aquí. Entonces, esta es la traducción. Yo voy a tratar este tema al principio para darles una idea de lo que se trata y luego voy a como hacer un cambio y voy a regresar a la presentación y voy a entrar a este artículo, al número 2. Es un tono un poco menos técnico, pero lamentablemente todavía lo tenemos en inglés. Pero yo entiendo que yo voy a hablar sobre los gráficos, sobre las ideas, y en todo caso, si ustedes tienen algún problema, podrían referirse eventualmente al original que está ya en español. Entonces, comencemos con este tema. En principio, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Cuando yo era de estudiante en Colorado en las décadas del 70, había una onda muy clásica que se llamaba la onda dinámica, la onda de Lagrange. No hacía mucho tiempo que acababa de descubrirse o aparecer la documentación de una onda que se dio en llamar cinemática. Y entonces cuando yo por primera vez escuché el término onda cinemática, pues me pareció muy raro y algo que yo tenía que estudiar. Eso fue el año 75. Y entonces me dediqué a eso, ya terminando mi doctorado, vi que allí en ese tema había un filón que todavía no se había resuelto. Y entonces me aboqué por un par de años a hacer ese trabajo, el trabajo que hoy día les voy a presentar. Entonces, ese es el tema, la comparación o el contraste de la onda llamada dinámica con la onda cinemática. En el proceso de hacer eso, descubrimos un par de ondas más, o las características de un par de ondas más. Y entonces yo hoy día voy a hablar de las características de 4 tipos de ondas en canales abiertos, o sea, en flujo no permanente. 4 tipos de ondas. ¿Cuáles son las ecuaciones de gobierno? Las ecuaciones de gobierno del flujo no permanente en canales abiertos son las ecuaciones de Saint-Venant, o Saint-Venant en español, que son estas ecuaciones 1 y 2, expresadas en variables teóricas, digamos, la velocidad U y la profundidad D en un canal. Digo variables teóricas porque las variables prácticas que se utilizan en los modelos no son U y D, sino más bien Q, descarga o caudal, y A, que es el área. Pero en este caso,
Obviamente nosotros teníamos que simplificar para poder llegar a un resultado que fuera claro y decidimos usar estas dos originales ecuaciones, que a propósito son las ecuaciones que derivó el profesor Liggett el año 1975, 2 años antes, en una conferencia que hubo en Colorado. Estas son las ecuaciones de Liggett. Estas ecuaciones son dos ecuaciones con tres variables. Entonces hay que relacionar a una de las variables con las otras ecuaciones y para esto utilizamos esta ecuación número 3, que es la expresión del esfuerzo cortante en un canal. Luego vamos a entrar aquí entonces a tallar con el método, con el procedimiento. Y este procedimiento, que aquí se llama estabilidad lineal, fue desarrollado en los años 30 y 40. O sea, no es un procedimiento nuevo. Lo que es nuevo es mi aplicación del procedimiento a las ecuaciones de Saint-Venant. Yo me di cuenta en esa época que había una herramienta y había unas ecuaciones y que no se había conectado. ¿Sí? Entonces dije, esto hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. ¿Y quién? Yo, que ya conozco el tema, porque había practicado ya en mi disertación. Entonces, estas son las ecuaciones. Lo que hay que hacer aquí es aplicar una ecuación que ya les voy a presentar a estas ecuaciones, pero no las ecuaciones originales, sino las ecuaciones de perturbación. Y para poder llegar a las ecuaciones de perturbación hay que linearizar. ¿Qué significa linearizar? Que aquí tenemos, por ejemplo, en la ecuación 2 tenemos un u, que es la velocidad, y un g, aceleración de la gravedad, pero esta ecuación es no lineal, o en realidad matemáticamente es casi lineal o cuasi lineal, porque como se ven, es casi lineal, pero es no lineal, o sea que deja de ser lineal. Para hacer eso, para resolver un sistema lineal, porque es el único que se podía resolver analíticamente, yo he tenido que perturbar estas ecuaciones, que es un tema normal en las matemáticas. Hacer una perturbación y escribir las variables u y d en términos de u' y d'. Pero también aparece ahí el tau, que es el tau'. Y entonces lo que hay que hacer es, hay que resolver el hecho de que haya tres variables y ponerlas en dos. Y para eso tenemos esta función 7, que no es más que un Darcy-Weisbach modificado, o un Cauchy modificado, porque el Cauchy y el Darcy-Weisbach son casi lo mismo, son diferentes maneras de expresar un mismo sistema, que es la relación entre el esfuerzo cortante y el cuadrado de la velocidad, que es la ecuación 7, de la cual el coeficiente de fricción, que es similar al de Darcy-Weisbach, está expresado de esta manera. Y esta es una manera alternativa de trabajar las ecuaciones. No es Cauchy, no es Darcy-Weisbach, es una manera alternativa a las que ya he mencionado. No es Manning, porque nosotros entendimos desde el principio que para hacer buena teoría hay que desligarse de Manning. Manning es una forma práctica, pero no funciona en el aspecto teórico. Y aquí estamos haciendo teoría, porque queremos aprender cómo se comporta el proceso en forma general. Entonces, como ustedes ven, aquí en la ecuación 9 le hemos quitado la tercera variable, el tau, ya desapareció. Básicamente hemos convertido al tau en 2u' sobre u sub 0. Y ahora sí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora sí voy directamente al inglés. Voy a cambiar aquí, voy a hablar inglés. Y esto lo hago porque en este segundo artículo nosotros hemos simplificado la manera de decirlo. Lamentablemente lo tenemos en inglés, pero ya eventualmente haremos una traducción al español. Entonces tenemos acá que el tema es la dicotomía entre la onda cinemática y la onda dinámica. La onda dinámica, que tiene 200 años, ya dije, más de 200 años, y la onda cinemática, que fue descubierta accidentalmente por Seddon en el año 1900 y fue matemáticamente documentada el trabajo de Lighthill y Whitman en el año 1955. Estos señores son matemáticos ingleses. O sea, desde el año 55, 1955, tenemos la teoría de la onda cinemática. Quiere decir entonces que la onda cinemática es relativamente nueva comparado a la onda dinámica. Y entonces la pregunta viene al caso. ¿Hay otras ondas? En la época que hicimos esto, habían otras ondas que no estaban muy bien definidas. Por lo tanto, nosotros decidimos calcular la matemática, la mecánica, en realidad, por eso llamo yo a este paper la mecánica, calcular la mecánica, usar matemáticas para explicar la mecánica. Y luego explicar no solamente la onda cinemática, perdón, la dinámica, que ya se conoce, sino la cinemática, que
bastante hablada, pero no es muy conocida hasta ahora. Y luego las otras dos ondas que ya presentaremos en otra oportunidad. La explicación de la teoría es que tenemos las ecuaciones básicas del flujo no permanente, que son las ecuaciones de Saint-Venant, que se refieren más o menos, creo yo, que la fecha es 1849. Si estoy preciso en eso, creo que sí. Eso tiene 170 años las ecuaciones de Saint-Venant. Este es un señor francés, su nombre lo indica también, que derivó por primera vez estas ondas en esa época, 170 años hace. Entonces tenemos las dos ecuaciones para las cuales no hay una solución analítica completa, porque son ecuaciones cuasi lineales, no puede tener solución analítica. Pero nosotros las linearizamos y esa solución analítica sí se puede, cuando ya está linearizada, sí se puede resolver. Y entonces esto es lo que hicimos nosotros. Lo hicimos por primera vez, porque con una suerte, este trabajo fue reconocido por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Al año siguiente me otorgaron un premio reconociendo que el trabajo estaba bastante bien hecho. Lo primero que tenemos que hacer aquí es determinar las fuerzas que estamos tratando. Son 4 fuerzas. Podría haber más, pero las 4 fuerzas son las importantes, las que tenemos que tratar. Tenemos acá la fuerza de la gravitación, que en un canal empuja al flujo hacia abajo. La fuerza de fricción, que es esta fuerza F, que se opone a la fuerza de gravitación. Si la fricción y la gravitación son iguales, entonces el flujo es permanente y ya no hay problema. Sería una ecuación de Manning simplemente, o de Chezy. Pero nosotros sabemos que la situación es más complicada. Flujo gradualmente variado, permanente, y luego flujo no permanente, gradualmente variado. O sea que aquí tenemos una tercera fuerza que es el gradiente de presiones, es decir, la diferencia espacial entre las presiones aguas arriba del volumen de control y aguas abajo. Si hay una diferencia, debido a que las profundidades son diferentes, entonces va a haber una fuerza neta. Y finalmente, la fuerza inercial. ¿Qué cosa es la fuerza inercial? Fíjense nomás que aquí no está dibujada en el gráfico, porque no se puede dibujar. La fuerza inercial es la fuerza de Newton, que él dijo cuando todas las fuerzas en el cuerpo, que son estas, están desbalanceadas, se produce una fuerza de inercia para contrarrestarla. Eso es lo que se llama el principio de acción y reacción. No puede haber en la naturaleza una acción sin que haya una reacción. Entonces la fuerza de inercia es la que da aquí la reacción que se necesita para fundamentar el trabajo de Newton. Esa es la fuerza inercial. Entonces son 4 fuerzas: gravitacional, la fricción, el gradiente de presiones y la fuerza inercial. Esta combinación de 4 fuerzas da lugar a varios tipos de ondas. Ahí está el asunto semántico, porque hasta esta fecha que hicimos nosotros esto, había un problema de semántica. ¿Qué llamas a qué? No se sabía con claridad y había mucha confusión. Entonces vamos aquí a arreglar el asunto. La fuerza dinámica o la onda dinámica, de acuerdo a lo que hizo Lagrange hace más de 200 años, es una relación entre el gradiente de presiones y la inercia. Aquí están marcados con un check. Y no existe en la onda dinámica de Lagrange ni gravedad ni fricción. En la onda cinemática que definieron Lighthill y Witham en el año 55, es al revés, exactamente al revés. La gravedad y la fricción son las únicas que entran y no existe el gradiente de presiones y la inercia. ¿Cómo es posible de que no existan unas fuerzas que sí existen? La respuesta a eso esta es una aproximación, pero solamente una aproximación. Es que la idea que se maneja es que son muy buenas aproximaciones. La onda cinemática es muy conocida como muy buena aproximación y sin embargo no tiene presión ni inercia. Encima de estos dos temas que se contraponen, ¿por qué se contraponen? Porque están definidas en forma totalmente opuesta. Hay ondas mixtas, una que llamamos onda cinemática dinámica mixta. Ese es el nombre realmente propio. No tiene un nombre propio, sino es mixto los dos, en la cual entran los 4 términos. Quiere decir entonces que la solución de la onda mixta cinemática dinámica sería realmente la solución de las ecuaciones del Saint-Venant. Y eso es correcto. Y aquí hemos introducido o presentado formalmente por primera vez una onda que le llamamos de difusión, que siendo una onda cinemática, aumenta un término más para darle un poquito más de aproximación. Digo presentado, pero eso es un poquito no correcto porque ya el año 55 los señores Lighthill y Witham habían hablado de una onda cinemática con difusión, vale decir la onda difusiva
o la onda con difusión. Yo personalmente, cuando escuché la palabra difusión, fue en relación a un artículo que escribió Kunsch, Jean Kunsch, en Francia, el año 73, porque él estaba en Colorado y yo estaba llegando recién para estudiar el doctorado, y me enteré que Jean Kunsch tenía este artículo en el que él mencionaba la onda difusiva. O sea que yo le doy a Jean Kunsch entre los primeros que hablaron sobre una onda que era cinemática, pero incluyendo difusión. Pasa lo siguiente, que aquí hay un asunto que en la práctica los términos se han confundido un poco. La cinemática se llama cinemática, pero a la dinámica se le ha dado en llamar la onda de gravedad. La verdad yo no sé por qué. Y al principio yo estaba opuesto a este término, pero como estaba repetido en todos lados, yo no quise, como dicen los americanos, rock the boat, no. Luego la onda de difusión, que es propiamente de difusión, onda difusiva o onda de difusión. Y aquí tenemos la onda de Lagrange, ha sido comúnmente llamada, y hasta ahora es comúnmente llamada, onda dinámica. Todo esto porque el señor Danny Fred, que en paz descanse, cuando hizo su tesis en University of Missouri-Rolla el año 73, solucionó numéricamente las ecuaciones de Saint-Venant y le dio en llamar la solución de la onda dinámica. Y como sus artículos han sido bastante leídos, prevaleció en nivel de la práctica de los Estados Unidos y por lo tanto mundial, podría decirse, que a la solución de las ecuaciones de Saint-Venant se le ha dado en llamar onda dinámica. Pero nosotros regresamos a decir lo siguiente, que la verdadera onda dinámica es la de Lagrange. Aquí habría una repetición de términos, por lo tanto nosotros hemos dado en llamar en mi libro de canales, a partir del año 2014, a la onda que Fred llamó dinámica, le hemos llamado onda mixta, y nosotros creemos que ese es su mejor nombre para evitar confusiones. Y la onda de Lagrange es la onda dinámica. En la práctica, ¿dónde se utiliza la onda cinemática? Es una buena pregunta. En el flujo de superficie y en el ruteo de avenidas, el tránsito de avenidas. La onda de difusión se utiliza en el tránsito de avenidas. La onda mixta se utiliza en las roturas de presas y por excepción también en el tránsito de avenidas. Y la onda dinámica se utiliza solo en los canalitos que se hacen en el laboratorio o si no en la operación de un canal de irrigación, un canal pequeño en el cual puede presentarse si hay un manejo, vamos a decir, apropiado o inapropiado de las compuertas, se cierra muy rápido, se pueden producir ondas dinámicas, particularmente si las pendientes son muy suaves. Entonces aquí tenemos lo que hemos llamado ondas cinemáticas dinámicas mezcladas, y aquí explico yo en inglés por qué hacemos el cambio. ¿Se pueden ver las ondas cinemáticas? Y la respuesta, bueno, depende. Esta onda, por ejemplo, es una onda cinemática que tiene un periodo de un año. Este es en el Pantanal del Mato Grosso, que a mí me tocó trabajar en la década a fines de la década del 70 y luego continuando el 80 hasta el 96. Por 17 años trabajamos en el Pantanal del Mato Grosso y tenemos varios artículos al respecto. La preservación o conservación del gran Pantanal del Mato Grosso que queda en el centro del Brasil, en el Mato Grosso. En el centro de Sudamérica, un poco al oeste del Brasil. Cerca al Perú, es más, un poco, cerca, en el centro, digamos en el centro. Se dice, por ejemplo, que la ciudad de Cuiabá, que es la capital de Mato Grosso, está en el centro geográfico de la América del Sur. Tenemos esta onda que es cinemática, de cajón. ¿Por qué? Porque su duración es de un año. Pero ¿cómo es eso? ¿Una onda de avenida con duración de un año? Sí, en el Pantanal se produce esto, porque es muy grande, tiene mucha difusión y la difusión lleva a una onda que al final se convierte en cinemática, pues es una onda cinemática. La conjunción o la aglomeración de todas las onditas pequeñas se convierten en una grande, que es lo que dijeron Lighthill y Witham en su artículo del año 1955. Este es un ejemplo. O sea, ¿la onda cinemática existe? En la respuesta es sí, categóricamente. Esto deniega a algunas personas que no comprenden bien el tema, que por ahí andan diciendo que la onda cinemática no existe, que son especulaciones o lucubraciones. Eso es totalmente falso. Ahora, la onda dinámica, digamos, de Fred o la onda compuesta, tiene una característica muy interesante, que se atenúa muy rápidamente. Y esto es lo que pasa cuando hay una rotura de presa. Cuando hay una rotura de presa, como es rápida, generalmente de 1 a 3 horas se rompe una presa de tierra. Más probable que sean 2 a 3 horas. Entonces es todavía aún rápido. Y aún cuando es 3 horas, todavía es rápido. Entonces se producen aquí las ondas realmente mixtas cinemáticas dinámicas. Si fueran cinemáticas, se propagarían aguas abajo sin atenuación.
Y si fueran totalmente dinámicas, tampoco. Pero estas ondas no son ni cinemáticas ni dinámicas, están en el centro del espectro, por decir. Y entonces se atenúan. Es una verificación de que las ondas que se producen por rotura de presas se atenúan muy rápidamente, felizmente para nosotros, porque si no se atenuaran, las ondas de rotura de presa tienen una característica muy interesante, que es, algunas se producen con periodos de retorno mayores de 10.000 años, o sea, es mayor que la avenida máxima probable en algunas situaciones y podría ser sumamente peligroso. O sea, esta avenida se puede producir, pero se va a atenuar rápidamente. Eso está bastante documentado en la literatura. Para hacer este trabajo, nosotros teníamos que simplificar o que parametrizar todas las ecuaciones en un grupo de ecuaciones adimensionales. Y en esto le damos crédito a nuestros colegas Woolheiser y Liggett también, que estuvieron entre los primeros que iniciaron este tratamiento adimensional del flujo no permanente. Pero para llegar a esto teníamos que encontrar el truco, por decir, o la solución. ¿Qué parámetro del flujo no permanente sería el parámetro adimensional? Y encontramos esta fórmula aquí, esta fórmula 1, aquí llamamos 1. Este es el kit, o sea, este es el meollo de este trabajo, encontrar esta fórmula. ¿Cómo lo encontramos? Por tanteos. Tratamos varias soluciones. Hasta el final llegamos a una que nos permitía plotear todo en un solo gráfico, que es lo que le voy a mostrar en un minuto. Y el L se conoce porque es la longitud de la onda, mecánica, física. Y el L sub 0 es la cantidad o la longitud del canal en el cual el flujo permanente, o porque todo es perturbación sobre el flujo permanente, que el flujo permanente pierde una carga igual a su profundidad. Entonces aquí tenemos el D sub 0, que es la profundidad, y el S sub 0, que es la pendiente. Entonces tenemos el L sub 0. Cuando ustedes colocan L sub 0 en la fórmula 1, les sale todo se convierte en un tratamiento bastante eficaz, y que es lo que vamos a mostrar hoy día. Luego tenemos las celeridades relativas. Ahora, ¿qué es celeridad? La celeridad es la celeridad de la onda, no de la velocidad. O sea que hay una diferencia entre la celeridad de la onda y la velocidad del flujo. La celeridad de la onda es c y la velocidad del flujo permanente base es u sub 0. Entonces, la diferencia entre estas dos da la celeridad relativa al flujo. Y luego, si usted divide esta celeridad sobre la velocidad del flujo, tiene una celeridad relativa dimensional, que es lo que nosotros vamos a plotear. Y finalmente, hacemos el cálculo, que es un cálculo sumamente complejo y que aquí no lo tratamos, sino lo tratamos en el paper anterior, que ya les dije, la hicimos la producción o la traducción al español. Aquellos que estén interesados pueden verlo en detalle, adelanto, que es un tema bastante complicado en forma matemática. Pero al final, tratando, como se dice, poniendo las ganas, lo hicimos. Nos tomó bastante tiempo. Yo trabajé en este artículo 3 meses, agosto, septiembre y octubre del año 76, y produje este gráfico, que es el gráfico de la gloria en realidad. Es un tremendo gráfico. Vamos a explicarlo. Esto tiene 6 órdenes de magnitud en el tamaño de la onda, pero no es el tamaño absoluto, sino el tamaño relativo al L sub 0. O sea, aquí están conjuntadas todas las ondas que podrían haber. Y luego la ordenada tiene la celeridad relativa adimensional que hemos ploteado aquí. Entonces, como ustedes ven, aquí encontramos nosotros, a propósito les voy a mencionar que cuando yo hice este gráfico no sabía lo que estaba haciendo. Yo solamente sabía que aquí estaba el oro al final, o se dice, al final del arco iris. Eso es lo único que sabía como alumno, pero no sabía exactamente qué cosa es lo que íbamos a encontrar. Obviamente era la primera vez que se hizo. ¿Qué encontramos? Que cuando la onda es muy grande y la dimensional es pequeña, la adimensional, la función adimensional es pequeña, tenemos aquí la celeridad de la onda cinemática. Esta es la onda cinemática, porque la onda cinemática relativa es 0.5, aquí está 0.5. Y a la derecha tiene la celeridad de la onda dinámica de Lagrange. ¿Y en el centro qué cosa hay? El centro es un espectro, o sea, es una variabilidad de los tamaños de las ondas. Quiere decir entonces que si yo estoy aquí en el 5, por ejemplo, en un número de Fruit 0.2, este valor sería la celeridad de la onda que está en el centro. Y entonces esto es bastante congruente, porque pone en un solo gráfico a 3 funciones. La función de Lagrange a la derecha,
la función de Seddon a la izquierda, y la tercera función que no se sabía cómo era. Algunos podrán haber especulado que estaba en el medio, pero no se sabía cómo. Ahora ya se sabe cómo. Esta es la función. Y adelanto que esto es teoría, o sea, teoría basada en Saint Venant. Si usted quiere buscar otra fórmula similar, tendrá que buscarse otra ecuación que no sea la de Saint Venant. Y eso está muy difícil, yo creo casi imposible. Entonces, aquí ya vamos a hablar en detalle de las ondas cinemáticas. Esta fórmula 5 es la fórmula de Seddon, que descubrió el año 1900. Seddon no era matemático. El año 1900 se pasó como, bueno, antes del siglo 900. Tengo entendido que se pasó como 5 años estudiando el Bajo Mississippi, y esta es la fórmula que él le llamó, o sea, la forma a la cual el río se conformará. Esta es la celeridad de la onda, que aquí le llamamos cinemática, el ancho del río, porque él estaba midiendo ríos, y la gradiente del caudal con respecto a la profundidad. Esta fórmula Seddon la llamó la ley a la cual el río se conformará. Después nos hemos dado cuenta, con el estudio de Blyhill and Wheram, que efectivamente la ecuación 5 puede expresarse como ecuación 6, y la ecuación 6 es la que se presentó el año 1955 por Blyhill and Wheram. También tenemos el beta, aquí el famoso beta. Algunos lo han llamado M, otros N. Yo le llamo beta, que es el exponente de la curva de gasto descarga-área. Y luego todas estas relaciones de celeridad, esta es la celeridad relativa cinemática, esta es la celeridad adimensional relativa cinemática, que es 0.5 en el caso de Chessy para canales anchos, y por la cual, como este gráfico aquí lo hemos hecho con Chessy para canales anchos, este valor de aquí tenía que estar aquí, y efectivamente está, como ustedes lo ven. Sin embargo, hacemos la salvedad, este es ya un poquito más especializado, pero aquí lo he sumado porque hemos hecho muchos estudios de este tema, y ya les mencioné que hemos hecho como 10 o 15 papers en los últimos 30 o 40 años. Este tratamiento que yo estoy haciendo aquí, matemáticamente, es lineal, por lo tanto no puede empinarse. Pero si usted quiere hacer un estudio no lineal, solamente puede hacerlo con numérico, no puede hacerlo con analítico. Entonces, para el estudio numérico, nosotros hemos utilizado un programa de ruteo o tránsito que tenemos que es no lineal, que le llamamos el método de Muskingum-Ganch o Muskingum-Ganch de parámetros variables. Y entonces cuando pasa eso, se ve pues que se inclina la onda. ¿Es cierto esto? ¿Se puede inclinar la onda? Bueno, puede inclinarse 3 veces más de lo que era anteriormente del principio, o puede difusionarse, dependiendo de la forma de la sección transversal. Eso no lo sabíamos en esa época. En el año 79 no lo sabíamos, pero ya después, el año 84, 85, hemos derivado nuevos conocimientos para demostrar que efectivamente la onda que Blyhill and Wheram llamamos el choque cinemático puede existir, porque es inclusive calculable en el laboratorio. Aquí hemos calculado, por ejemplo, podría llegar a ser un choque cinemático. ¿El choque cinemático existe en la realidad o no? En la respuesta es sí, en casos muy raros, pero sí existe. El choque cinemático es lo que yo he dado en llamar en mis escritos la onda asesina, porque es la onda que mata. Si usted está ahí en el río, acampando, por decir, se han sucedido muchas ocasiones de ese tipo, y viene una onda súbita que es de este tipo, puede tener 3 o 5 metros de altura, y viene como una pared de agua y mata. Efectivamente, el año, no sé qué año, no me acuerdo el año, hubieron 8 muertos en el río Tanque Verde en Arizona, y continúan habiendo muertos porque generalmente es la gente que le gusta acampar y no se dan cuenta que hay que tener cuidado con esas cosas. Está durmiendo usted de noche y viene una onda en el río que no tenía agua, y 4 o 5 metros de onda, pues ni hablar, ¿no? Entonces, ese es el asunto. La aplicabilidad de las ondas. Los señores Woolheiser y Liggett escribieron en el año 67 un estudio sobre la aplicabilidad de la onda cinemática, pues solamente la onda cinemática, y pusieron una desigualdad. Pero ellos lo hicieron para el flujo en superficie. Nosotros lo hicimos para el flujo en canales. Esta fórmula de acá equipara a la fórmula de Woolheiser y Liggett, pero para el flujo en canales. Las ondas de difusión, que ya les dije yo que por primera vez yo escuché al señor Kunz hablar de ellas. Esta onda de difusión, por haber sido aumentado el gradiente de presiones, tiene una pequeña difusión, por lo tanto se le llama onda de difusión. Entonces habría que calcular cuánto es la difusión, y con el método que nosotros tenemos pudimos calcular, primero crear el parámetro para medir la difusión, y este es el decremento logarítmico delta. Les menciono que yo, cuando regresé a hacer el doctorado el año 73, mi consejero, el profesor Simons, me dijo: Ponce, tenemos muchos cursos, escoge los que tú quieras tomar, pero eso sí, te voy a recomendar que tomes matemáticas avanzadas. Y yo tomé el curso de matemáticas avanzadas. No era matemático, pero lo tomé y aprendí bastante. Y eso fue lo que a mí me calificó
de hacer este cálculo y encontrar estos valores que yo les estoy mencionando ahora. O sea, hay que hacer el trabajo fuerte cuando está uno joven, y así lo hicimos. Tenemos una fórmula que es esta, la 13, para la aplicabilidad de la onda difusiva, porque ya habiendo encontrado la aplicabilidad de la onda cinemática en canales, no nos quedó más que continuar con la onda difusiva. Y luego llegamos a la onda cinemática mixta, que es la onda que Danny Fred en el año 73 dio en llamar, equivocadamente a propósito, como onda dinámica, porque la confundió en nombre con la onda de Lagrange. Y aquí tenemos entonces, repitiendo el gráfico que yo le llamo la curva S, y ese es el título de este artículo que está publicado en línea. Pero aquí en este trabajo calculamos no solamente la celeridad, sino también calculamos la atenuación. Y estas son las funciones de atenuación. Y como ustedes ven, está matemáticamente relacionados uno con el otro. Donde la pendiente es mayor aquí, en este gráfico, allí es donde es el pico de la atenuación. Y si ustedes hacen unos pequeños cálculos pueden darse cuenta que estas ondas de aquí casi no existen, porque cuando están por aquí tal vez podrían existir, pero esta onda que está en el centro, o sea, cuando por la segunda derivada igual a cero, cuando la curvatura cambia de signo, esa onda no existe. ¿Por qué no existe? Porque tiene una gran capacidad de difusionarse, que como dijo la Helen Wheram, la masa pasa a ser parte de la onda que está debajo, que es la onda cinemática, que está discurriendo a una velocidad mucho menor. Pero pasa lo siguiente, que esta función de aquí es correcta hasta el número de Freud igual a 2. A partir de 2, ya mayor de 2, ya no se puede plotear porque se vuelve positiva. Y entonces aquí, con esta metodología, hemos podido también determinar cuál es la fuerza o la capacidad de amplificación de estas ondas. Y vemos que no solamente el número Freud igual a 1 es útil para determinar si el flujo es subcrítico o supercrítico, sino también el número de Freud igual a 2 para determinar si el flujo es estable o inestable. Estable si se atenúa, inestable si no se atenúa y más bien se amplifica. Vale decir que esto da lugar al llamado número de Vedernikov. El Vedernikov se produce en esta situación que estamos tratando aquí para Freud igual a 2. Esto es igual a Vedernikov igual a 1. Hemos hablado en varias ocasiones del número de Vedernikov y es un tema que aún todavía estamos tratando. Y al final este otro gráfico, que ya es el gráfico complementario, que tiene dos partes a propósito, son 4 gráficos, pero el cuarto gráfico está hecho en 2 partes. Entonces, como ustedes ven, ya aquí tenemos conclusiones que son básicamente repetición en palabras de lo que nosotros hemos hecho, de todo lo que les he explicado ahora. Las ondas dinámicas es la fórmula de Lagrange. La diferencia es que la onda de Lagrange viaja aguas arriba y aguas abajo, bajo subcrítico. Cuando el flujo supercrítico, las dos ondas viajan hacia abajo. Por este es más menos, o queda dependiendo, ¿no? Dependiendo del número de Freud. Y entonces esta es la onda de Lagrange. Interesante que la onda de Lagrange es el inverso del número de Freud. Eso todo el mundo lo debe saber. Y finalmente llegamos a las famosas ondas de rollo o ondas pulsantes. Son llamadas en Bolivia ondas pulsantes porque en Bolivia estas ondas de rollo son inmensas y hasta puede matar gente si alguna persona está desprevenida o se cae en el canal. O estas ondas en Bolivia tienen la capacidad de salirse fuera del canal porque son grandes. Eso es gestión climatológica en La Paz, que es una zona árida en la que puede llover mucho en muy poco tiempo. Pero aquí tenemos el número de Freud, corresponde al Vedernikov 1, el número de Freud igual a 2, corresponde al Vedernikov 1, que es lo que les decía hace un rato. Y finalmente, el resumen. Esta teoría la clarificamos. Efectivamente, en este artículo que está en inglés, hemos tratado de echar más luz en la teoría, porque el artículo original que les presenté antes de hablar de este artículo es un artículo bastante complejo, muy matemático y que puede desanimar a muchas personas. Pero este no, porque este está escrito en una forma que se puede entender y para eso lo hemos hecho, para popularizar el tema. Y aquí tenemos entonces el resumen de lo que hemos hecho. Las ondas cinemáticas tienen una celeridad de 0,5 y no atenúan. Las ondas dinámicas de Lagrange tienen una celeridad de 1 sobre el número de Freud y tampoco atenúan. Las ondas de difusión por aproximación tienen una celeridad muy parecida a la celeridad teórica, 0,5, pero tienen una atenuación pequeña, y eso es lo importante. Y las ondas mixtas cinemáticas dinámicas, ya ustedes ven que tienen una atenuación muy grande y que aumenta con el decremento del número de Freud, y eso es aplicable a las ondas de rotura de presa. Y finalmente, la primera tabla es por el régimen estable con el Vedernikov menor que 1 y la segunda tabla con el régimen inestable con el Vedernikov mayor que 1. Amplificación 0 y aquí tenemos amplificación con el número de Freud.
Esto explica mecánicamente la formación de las ondas de rollo que en Bolivia han sido llamadas ondas pulsantes. Y con esto yo termino el contenido de este artículo y de esta presentación. Podemos pasar a las preguntas de los presentes en este tema. Sí, ingeniero, muchísimas gracias por la excelente ponencia. A continuación procederé a realizar la lectura de las preguntas formuladas por el público. Entre tanto, vienen las preguntas. Me permito mencionarles que en este artículo al final, como ustedes ven, las referencias están enlazadas a trabajos en línea, a los trabajos en línea. O sea que facilita la investigación. Si alguno de ustedes quisieran continuar y ver las referencias, pues la mayoría de estas referencias ya están en línea. El artículo de Lighthill en Wedam y los artículos míos están todos en línea. Nosotros tenemos todos nuestros artículos en línea. Referidos son como 60, 55, 60, y los otros artículos que tenemos en línea son como 200 artículos que no son referidos, o sea que son artículos publicados localmente en mi sitio. Ingeniero, parece ser que no hay ninguna pregunta. Quisiera aprovechar este espacio para agradecerle nuevamente a usted, ingeniero, por su presentación. El señor Jonath nos hiciera una pregunta de su conocimiento, y también si Rodrigo Chávarri podría hacer alguna pregunta para sellar y completar el trabajo hoy día. Sí. Aló, doctor, buenas noches con todos. Mi pregunta más que todo sería si es que la curva S representa totalmente la solución de las ecuaciones de Saint-Venant o todavía falta trabajo por terminar. Es una buena pregunta. Las ecuaciones de Saint-Venant son cuasi lineares, o sea que no son lineares completamente. Cuasi quiere decir en latín casi. O sea que esta solución yo estimo que es un 90%. Le faltó un 10% porque la condición de esta solución es que es lineal. Primero la linearizamos, luego la resolvimos por un método que se llama estabilidad lineal. No hemos resuelto toda la parte no lineal porque no podía hacerse. Pero la parte no lineal no es lo más importante. Tiene su importancia en ciertas aplicaciones, como el caso del empinamiento de las ondas, pero eso no pasa generalmente en todos los casos. Respondiendo a su pregunta, es un 90% en mi opinión. 90, 95%, dependiendo en cuán importante considera usted que si la solución no lineal o el problema es no lineal. Si el problema fuera no lineal, completamente no lineal, entonces se aplicaría poco. Y si fuera al revés, se aplicaría mucho. Pero no nos olvidemos de que el año 77, cuando hicimos este trabajo, hay que hacer la primera solución, después haremos la segunda. El año 84 hicimos la segunda, demostrando la no linealidad. Pero para eso tenemos que usar un modelo que sea no lineal, que ya lo desarrollamos para el año 84. Muchas gracias. Rodrigo. Sí, doctor, aquí estoy. Bueno, interesante su presentación. Bueno, son temas nuevos. Sería genial que comparta tal vez el número o el código, ¿no? Para poder leerlo. Tengo alguna consulta en canales con altas pendientes, por ejemplo, en Bolivia. ¿Sería lo ideal trabajar con una onda cinemática? No le entendí, perdón. ¿En Bolivia onda cinemática? Ajá. No, el problema de Bolivia es un problema sumamente complejo que no hemos tratado hoy día. Yo tengo varios artículos sobre eso y lo refiero a los artículos que hemos tratado. Tenemos un artículo que apenas salió del horno, que vamos a presentar en Brasil en noviembre, en el cual tratamos ese problema. El problema de Bolivia es que hay que manipular la sección transversal. Y aquí en este artículo que he presentado hoy día no hay manipulación de la sección transversal. La sección transversal es rectangular, hidráulicamente ancha. O sea que eso es otra, digamos, una condición limitante para esta presentación. O sea, hidráulicamente ancha. Había omitido eso, pero es cierto. Es hidráulicamente ancha y es lineal. Ahora, si fuera triangular y no lineal, entonces esto no se aplica, pues. Es cuestión de verlo en qué categoría está. Bueno, con esto le voy a complacer aquí el pedido de Rodrigo y esta es la presentación. Y cuando vamos a la presentación, esto regresa al número 41529. Ese es el número del enlace en mi página. Mi página es ponce.sdsu de San Diego State University, el lugar donde yo trabajo. .edu de educación. Repito, ponce.sdsu.edu. Y si ustedes van al sitio y van primero al 400, luego al 410, y cuando entran ya al 410 van a entrar en esta página, y aquí van al 41529, y ahí encuentran la presentación que hemos hecho hoy día. Muchísimas gracias por su atención.